Ahora, vamos a hacer un poquito de historia. Vamos a hablar un poquito de cómo llegamos hasta donde estamos hoy en este país. En los años 80 surge la cruzada civilista. Esa cruzada civilista promovía o quería hacer una transformación en el país. Esa transformación la buscaba a través de tres cosas: de volver a la democracia, la justicia y la libertad. Como ustedes todos saben, en los años 80 vivíamos en los últimos años de la dictadura militar. Había un gran rechazo contra ese sistema, no teníamos libertades, obviamente no había justicia y no existía la democracia. Bueno, el pueblo se rebela, los ciudadanos se rebelan y comenzamos a hacer un proyecto pacífico para poder cambiar esas cosas buscando estos tres objetivos. Sin embargo, si nos retraemos entonces a lo que pasaba en aquel momento, nos podemos dar cuenta que de esos tres objetivos nosotros solamente logramos dos. Solamente logramos tener democracia y libertad. El tema de la justicia quedó pendiente. Podemos pensar de que a pesar de que ese fue un movimiento civilista en su momento, lo que sucedió es que el movimiento civilista le entregó a los políticos seguir adelante e implementar esa transformación en la sociedad. Los políticos del momento, si bien hicieron un esfuerzo importante, colocaron en su lugar o dejaron en su lugar las mismas estructuras y los mismos mecanismos que ellos venían aplicando desde antes de la dictadura y en el proceso de la dictadura. ¿Qué quiere decir? Que a pesar de que hubo ya libertad y democracia, toda la parte de justicia quedó pendiente. Y cuando yo hablo de justicia, no solamente estoy hablando de justicia de poner a la gente en la cárcel, estamos hablando de justicia social. ¿Y por qué ese tema de la justicia social es tan importante? Si nosotros observamos a los países de nuestro entorno y analizamos el tema específico de la justicia, en la medida que se acumula injusticia, se va creando resentimiento en la población. Y eso es un caldo de cultivo para que vengan líderes populistas de derecha o de izquierda, el caso de izquierda, el caso de Venezuela, por ejemplo, y se aprovechan de esa insatisfacción de la población y comienzan entonces a motivar en una población que tiene resentimiento, comienzan a motivar el odio. Entonces los movimientos populistas se basan, su motor es el odio. Y un movimiento populista está hecho para llegar al poder. Entonces no hay nada que destruya más una sociedad que la introducción del odio. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con eso? Y a veces la gente me dice, bueno, pero es que la culpa la tiene el pueblo venezolano o tal o cual otro pueblo. En el fondo no es verdad. En el fondo, los que tenemos la culpa de que se llegue a crear las condiciones para que haya un movimiento populista que se base en el odio, está en la clase política, en la clase intelectual y en la clase económica. ¿Qué es lo que pasa? Normalmente estos tres grupos se comienzan a despegar tanto de la sociedad que ellos se crean su propio mundo. Sin embargo, la población está cada vez más insatisfecha y cada vez más desatendida. Y a través de eso es pues un círculo vicioso. Esta gente está en un nivel que no entiende porque se han despegado, viven su propia realidad, y aquí tenemos el resto de la población que necesita ser atendida y nadie lo puede hacer. Se crea resentimiento, por tanto, lo que dije antes, vienen los movimientos populistas y se aprovechan y desvían el país. Yo creo que para nadie aquí es una sorpresa pensar que en Panamá estamos en una situación, estamos llegando a una situación parecida. Tenemos a nuestros políticos totalmente jugando sus propios juegos, a la clase económica tratando de controlarlos y a los intelectuales todos mandando chats desde un sofá. Entonces, mientras tengamos esa condición, la gente va a sentirse más con mayor resentimiento. Ahora, en los años 80 yo digo que la lucha era hasta un poco más fácil, porque cuando luchábamos contra los militares, nosotros sabíamos quiénes eran, dónde vivían, cómo se llamaban, qué hacían.
Las nuevas generaciones, los jóvenes que están aquí atendiendo esta charla, les toca un poquito más difícil, porque la corrupción no tiene cara. Y como la corrupción no tiene cara, no se trata de ir solamente atrás de personas, aunque en este país podemos reconocer a varias personas que han sido muy corruptas. El tema generalizado de la corrupción es muy difícil de combatir y es peligroso, al menos que exista un método para poder hacerlo. Ahora, continuando con eso, ¿no? O sea, tenemos que luchar para poder entonces erradicar esta corrupción. Nosotros podemos analizar lo que está pasando con la sociedad organizada. Pasé un breve tiempo por la sociedad civil, el organismo de sociedad civil. Si bien hay personas muy bien intencionadas y que realmente quieren hacer un cambio en el país, no representan a nadie. Entonces tienen el problema de que tienen un grupo de personas inteligentes, intelectuales, queriendo hacer cambios, pero no tienen una representatividad. Es decir, no tienen fuerza para poder crear esos cambios. Lo que me pude dar cuenta en ese proceso es que las personas que entran en esto, normalmente se arman grupos alrededor de un presidente nuevo, ¿no? Estos grupos que están muy bien intencionados se forman porque creen que tienen influencia con ese nuevo presidente. Y normalmente pasa los primeros 2 años de gobierno. Llega un punto donde la mentalidad empieza a moverse en direcciones contrarias. ¿Por qué? Porque el político es corrupto, sigue siendo corrupto, va haciendo su metodología igual que siempre, y este grupo que quería cambiar las cosas ya no les es importante y ya no tienen relevancia. Entonces ya no tienen ese empuje para poder cambiar las cosas en el país. ¿Por qué? Porque no tienen representación. Entonces, y a eso podemos ir atrás y podemos ir viendo grupo tras grupo, y lo que sucede es que empiezan entonces a moverse de un grupo para el otro. Entonces son normalmente las mismas gentes en diferentes grupos, ¿no? Adicionalmente a eso tenemos el problema de que tienen una imagen un poco desgastada. O sea, ustedes pueden pensar en algún grupo que esté en la palestra pública hoy en día, y se pueden dar cuenta pues, que hay un desgaste de imagen en ellos. Y por otro lado, los partidos políticos están en crisis. Fíjense usted qué delicada esta situación. Los partidos políticos en crisis, la sociedad civil sin representatividad, imagen desgastada. Y por el otro lado, ¿qué pide la gente? Justicia. Eliminar y combatir la corrupción y mejorar nuestra calidad de vida. En el fondo, los gobiernos o los estados están para mejorar la calidad de vida de esos habitantes, ¿verdad? Entonces tenemos un caldo de cultivo ahora mismo, muy peligroso. Esto, que no está siendo atendido, va creando la situación de acumular la injusticia en el país, y regresamos a lo que hablábamos antes, ¿no? Se crea un caldo de cultivo.